¿Cómo se designa? ¿Cuándo hablamos de neotipos? Dentro del sintipo. Y el paralectotipo son todos los demás que no son representantes. Es cuando se designa un paratipo como el holotipo si se pierde el primero. Cuando se pierde el material. Cuando se pierde el material original, ya sea por el tiempo o por algún accidente o alguna situación, y necesita reponerse a esos organismos, esos son los neotipos. Y al final de cuentas, esos neotipos pasarán a ser holotipos, paratipos o sintipos, dependiendo de cómo se van a ser integrados. Y las colecciones entonces vienen a ser esos reservorios donde están esos organismos representantes. Y hablamos de esto, incluso ahí viene la dirección, ¿a qué corresponde? Al Instituto de Smithsonian. Gracias. ¿Sí? Con todos sus museos, porque no solamente en ciencias naturales hay museos. Esta era la historia natural, esta es la historia natural. Y que nos muestra una parte de la zona de exhibición, pero también decíamos que los museos no se basan en las zonas de exhibición, no son escaparates los museos. Los museos, incluidos los de arte, se basan en las colecciones. Y en esas colecciones nos permitiría analizando las poblaciones a lo largo del tiempo o de diferentes lugares, y que generalmente esto no se hace con frecuencia, pero que deben ser ese tipo de herramientas para el estudio de los seres vivos. A partir de preguntas muy simples se pueden establecer cosas muy importantes con las colecciones. En México desafortunadamente no tenemos mucha tradición con las colecciones biológicas. Si se les da poca importancia, las pocas que se tienen a veces se pierden por accidentes o por el uso no adecuado. Por ejemplo, para la limpieza de huesos, quizá hayan visto ¿cómo se llama esta serie gringa de Bones? ¿Sí? ¿Cómo limpian los huesos? Con unos insectos, unas larvas de insectos que son los derméstidos, que se alimentan de carne. Pero imagínense que se escapen los derméstidos de donde los tienen y entran en esta parte de la colección. ¿Sí? Pues acaban con el material que después se tiene preparado. O tu compañero que toma café, tú no te das cuenta, se cae y dices, ¿y ahora qué hacemos? Se ha perdido Límpialo. de Y cuando lo conoces, esa forma. Pero, bueno, al final de cuentas, nosotros como biólogos, si pensáramos en tener organismos, sería tener organismos para poder ingresarlos en las colecciones y hacer trabajos formales adecuados. Hay muchas preguntas que contestar. Por ejemplo, si vamos nosotros a diferentes arrecifes, quizá vieron que en varios de ellos se repetía aparentemente las mismas especies, o había ciertas especies de lo mismo, Seritium literatum, Seritium brutosum. Pero ¿qué pasa con las poblaciones? Realmente son las mismas poblaciones, de dónde vienen esas poblaciones, cómo están distribuidas en el sistema recipal. Si tuviéramos ese registro en estas colecciones, pues se puedan contestar muchas de esas cosas, ya sea por medios moleculares, por medios anatómicos, para haber estudio de este tipo de poblaciones. Para eso nos pueden servir las colecciones. De la misma manera que si trabajamos fuera de cuestiones realmente taxonómicas, al final de cuentas vamos a trabajar con seres vivos. ¿Sí? Pero de esos seres vivos vamos a ver que vamos a utilizar una unidad que es parte de lo que vamos a ver el tiempo que nos va a quedar para poder hablar de un elemento importante para nosotros como es la especie. Profesor, en las colecciones hay un número como estándar, un número adecuado más o menos, por decirlo, por especie que se tiene. Por ejemplo, en la imagen que usted nos mostraba, o sea, decir que tantos ejemplares para esta especie, tantos ejemplares de esta especie. O sea, como un número establecido para decir que es adecuado el número de los. Yo creo que algo que tiene que prevalecer en el biólogo y que desafortunadamente no es común, como lo que se ha dicho, es el sentido común. El sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, ¿cuándo es el número adecuado? ¿Sí? Yo voy a pensar que el número adecuado puede ser 20 organismos, no parecen muchos. ¿Sí? Pero si hablo de 20 coyotes en una zona, que se hacen todos los coyotes que hay en esa zona, entonces no me alcanzan los coyotes para los 20 organismos de esa zona. Mientras que si
si yo hablo de 20 signos literatos en un lugar en donde se acumulan 200 en un solo punto, por ejemplo, 20 pues es realmente poco para esta cantidad. Entonces, ahí debe prevalecer el sentido común. Nosotros, por ejemplo, para la colección de aquí, que hemos conectado, con permiso, con algunos pocos permisos que nos han extendido, pues tratamos, a pesar de tener el permiso, de colectar conchas vacías, porque sabemos que la concha nos sirve. Y con la pura concha podemos hacer el estudio taxonómico, que era nuestro primer objetivo. Ahora nuestros objetivos están cambiando, pero nuestro primer objetivo era saber qué especies había en ese lugar. Entonces, si encontrábamos organismos vivos y encontrábamos conchas vacías, pues el objetivo eran las conchas vacías, ahí no había un límite de organismos. Si encontramos puros organismos vivos, pues veríamos cuántos hay. Pero se da el caso, por ejemplo, no me acuerdo, cuando ustedes encontramos Fasciolaria tulipa, encontramos que estaba viva, encontramos algunos estrombos, que por el simple hecho de estar vivos no nos hubiéramos conectado a todos los encontramos, y aunque no tuviéramos ninguna en la colección. Porque son tan raros que si los extraemos pues estaríamos afectando a esa población, cuando no tenemos los elementos para saber que no nos estamos afectando. Entonces ahí es donde debe prevalecer el sentido de conservación y el sentido común dentro de los biólogos. O sea, el número óptimo realmente no existe. Hay que ver cuáles son todas las situaciones que rodean a esa colecta. Pero bueno, nos había comentado que eso va a ser pero base de datos, no a base de video e imágenes. Y fotografía. Sin embargo, de todos modos, sigue siendo, para algunas personas, desafortunadamente en esta escuela también lo verás, necesitáis coleccionar estampitas. Si no tienes el ejemplar, no puedes hablar que realmente sea esa especie. Se puede dar para algunos organismos, eso no lo niego. O sea, para una alga en donde te pide que hagas un corte para saber qué especie es, pues no te sirve una fotografía. Pero para un caracol, que está basado prácticamente, afortunadamente, en la descripción en las conchas, con la pura concha te basta con ciertas fotografías específicas de las características de esta concha te basta. Pero bueno, ¿qué tan válido es hacer una colección de imágenes? Es válido precisamente en ese sentido de si tú vas a trabajar, digamos, los carnívoros de una zona, si, digamos, del valle de Mezquital, ¿cuántos vas a colectar de cada especie? Para garantizar que está esas especies en este lugar. Si son pumas, quizás van a ser una pareja de pumas en todo ese valle. ¿Y cuántos vas a colectar? Y no tendría validez entonces el presentar una fotografía o una serie de fotografías, trampas fotográficas en donde ponen un CEO, una cámara que se activa con el movimiento de cada vez que pasa el animal para alimentarse. Mientras está ahí, la cámara está filmando o está fotografiando. ¿Sí? No tendría la misma validez llevar esas fotografías al curador y que el curador te diga con esas fotografías y los elementos necesarios. Porque no solamente ya es una fotografía, ya es con las huellas, o sea, pones una parte donde el animal ponga ahí su pata. Bueno, al pasar, deja una huella de su patita, que a la hora de que se alimente, ponen unas trampas ¿cómo se llama? De cinta adhesiva, para que se le pegue y queden pegados ahí unos pelos. Y ya con las improntas del pelo, con las huellas de las patas y las fotografías, que hay tal especie, pues eso debe de bastar. Y realmente eso basta, incluso los que tienen de alguna manera mayores antecedentes en cuanto a la colección fotográfica son los de mamíferos. Y están bien registrados y tienen su número de colecta y su ingreso a la colección de zoología. Entonces la persona que publica tiene ya la validación de la colección de zoología. Entonces, verá, nuevamente el sentido común es el que debe prevalecer para cada uno de los grupos, y eso es particularmente importante, por ejemplo, en este tipo de módulos en donde por primera vez están enfrentando ustedes a la colecta. O sea, ¿qué tanto voy a colectar? Sí, desafortunadamente tenemos que asesinar a los seres vivos, y los biólogos ya somos los mejores especialistas en hacer sufrir a los seres vivos, no solamente a los animales, sino en general a todos los seres vivos, de la manera que
fijamos y los tratamos para poder llegar a contaminaciones. Imagínense que a ustedes pusieran una lupa durante 30 minutos y los estén viendo, ¿sí? Y un calor enorme porque están utilizando la luz desde abajo enfocada a donde están ustedes y que hagan deshidratados y muertos por un portacelos.